de principios. Dice: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice el Señor siempre. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una verdad. Si hay algo que habrá de animarnos en los tiempos de lucha, de problemas, de necesidades, es que Dios está por nosotros. Donde quiera que estemos, no importa en el desierto, Él prometió de estar a nuestro lado para darnos fuerza, ánimo, para poner ese espíritu de valor y avanzar. Y que donde quiera que nosotros lleguemos, ¿sabes qué? Vamos a conquistar. Porque no está en nuestra capacidad, no en nuestra sabiduría, sino en el poder maravilloso de la presencia del Espíritu Santo de Dios, al cual damos honra, gloria y alabanza por siempre. Póngase de pie. Quiero leer un versículo de la palabra del Señor. Casi la mayor parte creo que sabe lo que es el Salmo 127:1. Y dice a la letra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Soberano y eterno Dios, creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu divina presencia para agradecerte por esta fiesta. Es una fiesta, es una celebración, Padre, de que durante estos 10 años tú eres el único fundamento en el cual esa amada iglesia Emanuel ha sido sostenida. Porque la iglesia de amado Dios, locales de todo el mundo, Señor, no es sostenida por el hombre, sino porque tú eres la persona maravillosa que la edificas de una manera tan especial. Danos, Señor, una palabra. En esos tiempos estamos sedientos de tu palabra, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque aquello que debimos de haber hecho no lo hemos hecho con excelencia, no lo hemos hecho con pasión, Señor. Pero hoy estás aquí, Dios de la gloria, y estás aquí para hablar a nuestra vida. Y que nuestros sentidos espirituales estén abiertos para conocer cuál es el propósito de tu voluntad. Si alguno en esta tarde viene, Señor, invitado, que seas tú por la palabra y el Espíritu Santo tocando, redarguyendo. Si alguno viniese de enfermo, tú tienes poder para sanar. Si alguno viniese, Señor, para hacer una restauración, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Toma el control de este tiempo y te damos gracias. En el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Y amén. Ocupe su lugar. Cuando hablamos de aniversario de bonito, ¿no? Pero ¿qué hay detrás del aniversario? ¿Qué hay, hermana? Hay trabajo, hay cansancio. Algunos ya dirán: ya que termine, porque ya quiero a dormir, porque han pasado tal vez tardes y noches de desvelo. No sé si le pudieras quitar un poquito como que chilla, ¿no? Y bueno, siempre así son los aniversarios, pero es bonito, ¿no? Lo que decía nuestro hermano Gustavo hace 10 años. ¿Dónde comenzaron? Allá con el hermano Gonzalo, creo, ¿no? ¿Con Gonzalo o con quién? Con los Hernández, ahí comenzaron. De ahí se van al
al Salón Ejidal. De ahí se van allá donde vivía Marcos unos días y luego se vienen para acá. Qué bonito. Pero les quiero decir algo. No es por la capacidad del hombre, sino por la gracia de Dios. Amén. Quien nos permite permanecer en pie. Amén. Y ahora está diciendo el salmista: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo quiero que en esta tarde veamos lo que tiene que ver con los fundamentos de la iglesia. Porque el fundamento es lo más esencial. Independientemente de todos los aniversarios que tengamos, siempre está sustentada en un fundamento. Yo quisiera en esta tarde que meditemos, por lo menos en algunas figuras que tienen que ver con el aspecto del fundamento de la iglesia. Las voy a enumerar y quiero que usted las vaya recordando, porque al final, cuando ya terminemos, voy a pasar uno por uno para que me den las 6 figuras. Vamos con la primera. Así es que mucho cuidado con las mentes, no que estén despiertas. Número 1, cuerpo. Número 2, edificio. Número 3, planta. Número 4, esposa. Número 5, rebaño. Repítalas, por favor. Número 1, Cuerpo. 2, Edificio. 3, Planta. 4, Esposa. 5. Rebaño. Y el 6 es nación y reino. Nación y reino. Quiero que pensemos, cuando hablamos de cuerpo, ¿saben qué? Es un simbolismo de la iglesia. Si la iglesia va a crecer, debe tener un fundamento. Amén. Miren, los traumas espirituales, perdón pastores, pastor como ustedes, los traumas espirituales es que después de que hemos trabajado tiempo y buscando estrategias y métodos, y no crece la iglesia. Y a veces hasta vamos a un seminario lejos y vamos a otro seminario alejado porque dicen que tienen todas las estrategias. Y regresamos a la iglesia y nada funciona. Y este es un trauma espiritual en el ministerio. Y estoy hablando de los pastores. Porque a los pastores, cuando usted los ve muy sonrientes, muy animados, como que esos pastores no les pasa nada. ¿Sí me entiende? No les pasa nada. Como que son hombres sobrenaturales aquí en la tierra. Pero yo les pregunto, ¿será de eso? No. Esos varones de Dios son tan humanos y tan sensibles como tú y yo. Esos varones de Dios también por las noches han estado orando por tu vida. Esos varones de Dios también se cansan. Y más de una vez, y lo hemos visto, en una estadística que estaban dando en Estados Unidos, que de 10 varones que fueron egresados del instituto para ser pastores, de los 10 solamente quedaron 2. Y los otros 8, ¿dónde quedaron? Se perdieron en el anonimato. Porque pensaron que venir para servir a Dios era cualquier cosa. Pero no es cierto. El servicio a Dios es un reto y es un desafío. Que como dijo el Señor, que solamente los valientes
arrebatan el reino de los cielos. Pero no son los valientes los que pelean, los que discuten, los que gritan. No, sino son aquellos valientes que con humildad están dispuestos para obedecer la voz de su Señor. Amén. Por ello, cuando vemos las figuras, porque si entendemos lo que son las figuras de la iglesia, hermano, no, Emanuel, van a comenzar a crecer de una manera tan especial. Pero hay principios. Si yo no tomo los principios, porque los principios tienen que ser espirituales, basados en la palabra. No hay otro principio. El principio y el fundamento de la iglesia es Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el primero? Cuerpo. Ah, qué bonito es el cuerpo, ¿no? Si nosotros estuviésemos allá en el libro de los 1 Corintios y leyésemos, por ejemplo, la parte del capítulo 12, y dice de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Pero antes dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo del que reparte. Amén. Pero tiene que ver con el aspecto del cuerpo. ¿Cómo se llama lo que une los brazos, las piernas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Ligamentos. ¿Qué une? ¿Qué une? ¿Qué une? Los huesos. ¿Qué une? Coyuntura. La coyuntura, ¿sabes qué? Une los miembros de mi cuerpo. La palabra de Dios dice también que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Este cuerpo, ¿quién lo gobierna? Este cuerpo, ¿quién gobierna tu cuerpo? ¿Quién? No, ¿quién gobierna tu cuerpo? Tu cuerpo. Eso le está gobernando. Lo gobierna. Lo dirige. Los miembros solamente obedecen. Ojo, solamente obedecen. Cuando la iglesia comienza a entender que somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, obedecemos lo que dice la cabeza, que es Cristo. Cuando alguien se revela, no es parte del miembro del cuerpo de Cristo. Chequemos. Si esta mano, por alguna razón, la mano la llego a perder en un accidente, me la corté, pero la tengo de ahí pegada todavía, ¿para qué me sirve? ¿Perdón? Dice que para nada. No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Para qué me sirve? Está colgada, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Sí, pero ¿para qué me sirve? ¿Para qué sirve, hermana? Para evita que está completo el cuerpo, ¿no? Sí, no, me está estorbando, sirve de estorbo. Ojo, es estorbando. ¿Sabe usted que incluso en el cuerpo de Cristo hay algunos que están estorbando? No te estoy diciendo a ti, mi hija, para que lo entiendas tú, mi nuera. Te estoy diciendo que cuidado, porque si somos miembros del cuerpo de Cristo, todos debemos de caminar en una sola dirección. ¿Por qué? ¿Quién gobierna es Cristo? ¿Quién dirige a la iglesia es Cristo? El fundamento de nuestra vida es Cristo. Cuando la gente se aleja de Cristo, aléjate de Cristo. Y vas a sufrir las consecuencias. Porque dijo Jesús: porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Nada. Por eso el cuerpo debe de estar siempre unido. Y dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo lo demás se duele. Ojo, cuando a alguien le duele de una muela, ¿qué pasó? ¿Qué le duele? Le duele la cabeza, le duele todo. Alguien que se machuca con el martillo, ¿qué siente? Dice que hasta los cabellos porque todos los miembros se duelen. Iglesia de Cristo,
Cuando entiendas que tú eres exactamente el cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, tu vida comenzará a ser diferente. No hay un solo miembro, no hay un solo miembro de nuestro cuerpo que critique al otro. Como estemos, cabeza grande, cabeza chiquita, pie plano, pie no sé, cuadrado, no sé, pero no andan diciendo, la boca no dice, ay, yo traigo pie cuadrado, ¿qué creen? Nada, cállese. La boca guarda, ¿por qué? Porque se protege, porque los miembros de nuestro cuerpo, ¿saben qué? Se ayudan. Cuando alguien se machucó, ¿qué es lo que hacen los demás miembros? No solamente se duelen y no solamente dicen pobrecito, sino que rápido entran en acción los demás, ¿no? Y llegan, bueno, hasta, si es en el dedo, hasta la boca. Comienza la otra mano a sobar. Pero hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo a veces se lastiman, se critican. No son los de aquí, los de Emanuel, no, los de Mexicali tampoco, son los de allá de México, hermanos. Ustedes no, porque se ve que tienen cara de buena gente. Pero quiero que entendamos, vamos a ir porque si no nos quedamos. No, si yo me quedo aquí, porque es mucho lo que podríamos abundar. Pero solamente te digo, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, debe de estar unido. Y quien dirige la vida lo es nuestro capitán. Y ese capitán lo era la persona de Jesucristo. Este día que es una celebración, óigalo bien, que es una celebración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra cosa más importante que mi Señor. No hay otra cosa más importante. Ni mi familia, ni una fiesta, ni una comida, ni nada. Solamente mi Señor. Amén. Número 2, rápido. 2. Edificio. Perdón. Edificio. Edificio. Y Pablo dice, mira cómo sobre edificas. La otra figura tiene que ver con el edificio. ¿Quién es el que dirige del edificio? ¿Quién dirige el edificio? ¿Quién lo dirige? ¿Quién? No, estamos hablando de un edificio. ¿Quién lo dirige? Sí. Ahora, ¿sabía usted que el arquitecto que tenemos, que dirige la obra, lo es nuestro Señor Jesucristo? Amén. Es el perito, dice, arquitecto. Él entonces establece los cimientos, establece el fundamento. Quiero que entendamos, amados hermanos, la parte, no sé, Rigoberto, hermano Rigo, ¿cuál es la base que va a sostener los puentes? ¿Cuál es la clave de sostener los puentes? La parte de abajo, ¿verdad? Cimiento. Si no tiene un buen cimiento, con mucha facilidad se derrumba. Hay hogares que no aprendieron a permitir que las indicaciones del arquitecto, nuestro Señor Jesucristo, dirigiera la obra. Y el hombre quiso dirigir su propia vida. Por eso, ¿saben qué? Por eso hay hogares que fueron destruidos, porque no aprendieron a buscar la dirección del arquitecto, de nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de edificar, digo, vamos a avanzar. Cuando le estoy hablando de edificar, usted debe de edificar. Yo vamos a hacer un ensayo así rápido, Pero cuando hablo de edificar, estoy diciendo que eso se tiene que hacer hablado. ¿Sabía usted que en nuestros labios hay un poder de la vida o de la muerte? Amén. Con lo que hablamos, hermano, la palabra edifica o la palabra destruye. Amén. ¿Sabes qué? Cuando hablo de edificación es lo siguiente. Hoy lo vas a hacer en unos segundos. Vas a darle una palabra de promesa de edificación a quien está a tu lado. Palabra de promesa. Y cuando hablo de palabra de promesa es
Porque la palabra de promesa que desate de mis labios debe de edificar. ¿Cuántas veces alguien llegó de la casa, llegó de visita y comienza a hablar? Pero no sé de qué habla, pero habla de todo menos de Cristo. Y en lugar de traer una palabra de bendición, de edificación, trae palabra de muerte. Y el único, ojo, y esa palabra destruye. ¿Sabió decir que incluso Jesucristo dijo que el diablo vino para robar, matar y cuántas vidas han sido destruidas por el problema de la lengua? ¿Cuántos hogares han sido destruidos porque en la lengua no hubo la capacidad de edificar? Que como dice de aquel dicho, que del árbol caído todos quieren hacer leña. Mucho cuidado. Estamos para edificar. ¿Sí me entiendes? Estamos para edificar. Si yo diera una palabra en esta hora, después de que yo dé una palabra, usted se va a voltear a quien está a su lado y usted le va a dar una palabra. Pero está diciendo el Señor Jesús. Es una palabra de bendición para todos. Mi paz os dejo. Si fuera individual, ¿cómo diría? Dios dice, mi paz Te dejo. mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. Eso dice el Señor. Porque esa tarde pudiera ser que alguien viene afligido, preocupado, y él necesita tener la paz. Así es que, vámonos, rápido. Dele una palabra, vamos. Háblele al que está enfrente de usted. Usted busque a alguien, hermano, no puede estar ahí, ni mosque a la mesa. Le gusta decir Solamente palabra. te digo Vamos, que busque. seas valiente. Dele No una temas palabra. ni desmayes. Vamos, es tiempo. Que Hombre, Jehová tu Dios estará contigo todos los días, a donde quiera que tú vayas. solamente Josué tiene 1, 120 7 y segundos. Bueno, los demás están ahí como sentados. ¿Qué me ven a mí? Denle una palabra de ahí, hermano. Todo lo pueden. En verdad, es más, con el hecho de que usted le diga, carambas, te amo, amado hermano. Qué maravilloso eres tú. Puede cambiar. En verdad, una palabra. A veces que hasta se necesita que alguien llegue y te dé un abrazo. En verdad. Amén. No te diga nada. Y te abraza. Y sientes incluso de ese abrazo con un calor tan maravilloso que fortalece tu vida. Porque nadie puede conocer la circunstancia que pudieras estar pasando. Pero el Todopoderoso y el único Dios verdadero que está en esta tarde con nosotros, Él sí nos conoce de una manera tan especial. Sí, si le va a dar una ofrenda de palmas, désela con todo su corazón. Vámonos rápido porque apenas vamos en el segundo y el pastor me dijo que solamente 30 minutos ya se van a cenar. ¿Cuál es la tercera? Planta. Planta. ¿Qué tiene que ver la planta? Dice el apóstol Pablo, yo sembré, dice, Apolo regó, pero El crecimiento lo da el Señor. Ahora quiero que pensemos en esto, es maravilloso cuando hablamos de la planta. Hablamos primero número 1, del cuerpo, número 2, del edificio. Y nos vamos rápido. Número 3, se habla de la planta. ¿Vieron ustedes ¿cómo le dicen? ¿Los cachanillas? Tienen en este valle una enseñanza maravillosa de lo que son los sembradíos. En verdad. Porque ustedes se han dado cuenta que tienen que preparar la tierra. Que tienen, incluso veo cómo comienzan a regar todo lo que es el terreno. Y lo están cuidando, y lo están cuidando, y lo están cuidando. Porque esperan que de un día tengan fruto, y fruto de abundante. Amén. Cuando hablamos de la planta, y dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. No depende del hombre, que quede claro. No depende de la sabiduría humana, sino depende del poder maravilloso de Dios. Hermanos, cuando una persona viene a los pies de Jesús,
Tú, amado hermano, que eres cristiano, tienes que amar. Ama a la persona que llega por primera vez a la iglesia. Ellos quisieran ver que al entrar en esa puerta van a encontrar un oasis de ¿qué? De comprensión, de cariño, de atención, de escucharnos. Y lamentablemente a veces los grupos se forman en las iglesias. Y los que se llevan bien se platican, y los que llegaron por primera vez, a veces ni caso se les hace. Pero recuerden que el que hace crecer la planta lo es el Señor. Y en verdad que esto es algo que está sucediendo en las iglesias. Se ha perdido lo que es en verdad el amor. Se ha perdido lo que es en verdad la atención hacia los demás. En esa generación que nos ha tocado vivir, donde, sobre todo en la parte del centro, hablando de México, secuestros, robos, asesinatos, violaciones, tanta cosa tremenda que está aconteciendo. Y Dios entonces nos está diciendo que aquel que ha conocido la palabra tiene que aprender a dar fruto. Pero para que dé fruto tiene que conocer a gente que le ayude a dar fruto. La planta debe de ser cuidada, debe de ser atendida, abonada, regada. Háblele a la planta incluso. Hay que podar a la planta, de hermanos, en algunos casos. Y la planta se siente de gusto para darle fruto. Hermanos, la gente no quiere un evangelio de palabras. Está harto de las palabras. Lo que la gente en verdad quiere ver es una vida cambiada y transformada. Que cuando alguien le dice al otro, haz esto, porque mira lo que Dios hizo en mi vida. Yo en la droga, yo en la prostitución, yo en el alcohol, mi vida destruida. O estaba el enfermo, pero mira, te puedo decir que mi vida ha sido cambiada. Y no te lo voy a decir porque tú sabes cómo yo era de antes. Pero cuando no hay un verdadero testimonio de cambio y de transformación, la gente nos tildará de que somos fanáticos, ya ves, hasta mentirosos. No hemos aprendido entonces qué tan importante es la planta. Es una figura, la planta es una figura de la iglesia. Pero vamos al cuarto, por favor. ¿Cuál es el cuarto? ¿Perdón? La esposa. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice Jesús? Dice que él amó tanto que dice que amó a la esposa y que se entregó a sí mismo por ella para presentarla delante de Dios sin mancha y sin arruga. Habla del esposo. Pero está diciendo que él es el esposo. Cristo es el esposo. Y tener a Cristo como el esposo, él en verdad que sí ama. Él perdona, Él restaura, Él atiende. Por eso cuando habla con relación al marido, ojo, maridos, tú eres la cabeza del hogar, tu cabeza, tu autoridad en la casa. Pero la autoridad también se gana. No solamente porque esa autoridad lo eres, por supuesto, pero la autoridad también se respalda con sus responsabilidades. Y cuando se habla de responsabilidades, el esposo debe de proveer para la familia. El esposo es el sacerdote del hogar. El sacerdote debe de cuidar a los hijos. Debe de orar por ellos. Tal vez 2, 3, 4 de la mañana se levanta para poner en las manos de Dios la vida de toda su familia. Porque Cristo la amó a la iglesia. Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? Amén. O sea, amó tanto. Yo pudiera decir en esta tarde, no hay una sola persona que pueda amar como es el amor de Dios. No. Nadie puede amarte como Dios puede amarte, el amor de hermano. No hay una sola persona en el mundo. Y esa persona maravillosa está con nosotros en esta noche. Amén. ¿Sí? Pero vamos al siguiente, ¿cuál es? Rebaño.
Si alguien me recita parte del Salmo 23, por favor, rápido. Jehová es mi pastor. Lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra, de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás. Cambia la connotación de estarás. Tú estás conmigo. Tú estás. Ese pastor que siempre ha tenido el debido cuidado por su rebaño, por sus ovejas. Así está diciendo la iglesia. ¡Hey! Cuidado. Tú eres como el pastor que cuida al rebaño. Y como iglesia tenemos que cuidar entonces a los que llegan a la casa de nuestro Señor. Amén. Y los tenemos que amar. Y los debemos de atender. Es más, a veces tú tendrás que sacar dinero para apoyarle. Amén. Tú le tienes que enseñar. Y a esta persona que se le enseñe debe de tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiendes, hermano? Sí. Entonces él habla del rebaño, ¿no? Miren, él cuidó de su rebaño. Cuidó de sus discípulos. ¿Cómo fueron sus discípulos con Jesús? Pues uno lo traicionó. ¿Y el otro qué hizo? Lo negó. Pues el otro lo vendió. Y tenía unos discípulos peleoneros entre ellos. Competencias de quién había dejado más y quién sabe qué. Pero Jesucristo siempre los amó. Amén. Hermano, si Judas se perdió porque él quiso. Amén. Pero si él hubiera regresado arrepentido delante del Señor, el Señor lo hubiera perdonado. En verdad, hermanos. Ese es el carácter, ojo, debe de ser el carácter de la iglesia. Y cuando hablamos del carácter de la iglesia es que cuando venga la gente de este lugar, encuentre un oasis de paz, de tranquilidad, de descanso, de comida, de restauración. Es lo que la gente necesita. Yo he podido percibir eso no ahora, pero de tiempo de atrás, que hay una estructura satánica y diabólica en esta parte de Mexicali y la parte de Tijuana. Y eso se llama, ¿saben qué? Es una estructura diabólica, porque es así. Y tiene que ver con el aspecto de la droga. Da dolor, en verdad. A mí me da dolor ver cómo hombres, no jovencitos, estoy hablando de hombres grandes, estoy hablando de viejos, tal vez como yo, en el problema de la droga. Porque Satanás ha sido muy astuto para conquistar. Pero el asunto que surge, ¿y dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Pues nos vamos de paseo, pues vamos a hacer un convivio. Amados hermanos, tenemos un reto y un desafío. ¿Para qué? Para ir a aquellos que no conocen a la persona de Jesús. Amén. Déjenlos, ellos van a tratando su asunto, no se preocupen. Voy a terminar. Voy a hacer un ensayo. A ver, ¿quiénes son los miembros de la iglesia de Manuel? Levanten la mano. Nada más quiero cinco miembros, 5. A ver. 2, hay 2. Quiero otros 3. A ver. Hey, levante la mano, no levantó. 4, no, 3, 4, falta 1. No veo. Hasta, ojo, miren, eso es fácil. ¿Cómo cuántos miembros son de Emanuel? Así un cálculo. 25 en 10 años, ¿ya cómo les toca? Ya 2,5 puntos. 2,5 puntos. Esos 5, pónganse de pie. Yo sí quiero hacer algo aquí extraordinario. Los 5, ¿eh? Los 5, ¿dónde está el otro? Falta uno aquí. Falta, usted levantó la mano. Ojo, los que le voy a decir, ustedes van a ser testigos, ¿eh? Yo no sé por qué los demás no se levantaron. Escuchen lo que le voy a decir. Hermanos amados, es verdad que esto ha sido desafiante. Y vamos, solamente les voy a pedir que ganen una sola persona en el año. Una. ¿Será mucho? ¿Será mucho? Una. O sea, comenzamos para el otro año, ¿cuántos serían?
¿Perdón? 10. Son 10. En un año ya van a ser 10. Vamos a 2 años. ¿Cuántos serían? Pero nada más están ganando 1 al año. Van 2 años, ¿verdad? Vamos a 3 años. Vamos a 5 y le paramos. ¿Cuántos serían en 3 años? 30. ¿Qué pasó? Ustedes no saben hacer cuentas. ¿Qué pasó, hombre? Ustedes, no. 40. A ver, comenzamos otra vez porque eso no saben. Los de matemáticas, por favor. A ver, vamos. En el primer año, ¿cuántos son? Ganan 1. Pero ganan 1. 10. Son 10 en el primer año. Al otro aniversario, son 10. Al siguiente aniversario, son 20. Claro. Al tercer aniversario, 40. son 40. En 3. En 4. En el cuarto aniversario, 80. son 80. Ojo. Y en el quinto aniversario, 160. estos no saben hacer cuentas. Caramba. Reprobaron matemáticas. Ahora yo les pregunto, ¿será posible hacer esto? Uno solamente. Bueno, entonces, ¿qué cosas hacen entonces, amados hermanos? Y eso no solamente lo estoy diciendo con ustedes, con las iglesias hermanas que están aquí con nosotros. Hermanos, solamente gana uno. Discípula a esa persona y esa va a ganar otro y otro y otro. Hermanos, ¿en cuántos años? 5 años, ¿cuántos son? 160. Sin tanto ruido. Que campañas y que vino el evangelista. ¿Y qué tiene que ver el evangelista? Pónganse a trabajar, hermanos. Que no es el templo, pues ya comienzan a construir. Porque van a llegar aquí. Compren dobles cantidad de sillas. Van a llegar. ¿Creen o no creen, hermanos? Eso tiene que ver entonces. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Dice, termino, él dice la palabra de Dios. Yo edificaré, dice el Señor. ¿Qué dice? Mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Pero tienes que comenzar solamente 1, no más, 1 al año, y el otro también 1 al año, y en 5 años son ¿qué? 160. 160. Y esto es posible solamente 1. Estoy hablando de 5 miembros, no estoy hablando de más, solamente de 5. Va a ser un impacto. Pero tienes que orar, tienes que ayunar y tienes que salir por las calles. Págale si es posible. Pero que se convierta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Den una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Eso solamente no para ellos, ahora vamos por todos ustedes. Yo edificaré la iglesia, mi iglesia, dice el Señor. Es Jesucristo quien le edifica, no es el hombre. Los hombres, hablando de hombres, mujeres, solamente somos los instrumentos que Dios va a usar. No somos más que instrumentos. Él va a usar como Él quiera, solamente 1. Amén. Hermanos, ¿cuántos seremos en esta tarde aquí? ¿Unos 80? ¿Qué 80? ¿Usted se imagina que cada uno gane 1 para el otro aniversario sin invitar a nadie? Serían, ¿qué? 160. ¿Sabes qué, amado hermano? Sí es posible. Pues no me diga que no puede ganar una persona. Sí lo puede ganar. Pero se requiere, en verdad, hacer un compromiso con Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos en verdad quisieran hacer un compromiso con el Señor? De decirle, Señor, perdóname, porque en verdad yo llevo una vida aquí, Señor. Han pasado 5, 10 años, 20 y ni una alma he ganado. Es más, en lugar de ganarlos, como que yo he servido de piedra de tropiezo. Pero ya basta. Hoy voy a comenzar a cambiar mi vida. ¿Cuántos quisieran hacer un compromiso con Dios? Pónganse de pie, por favor. Solamente los que quieren hacer un compromiso. Ganar un alma, no más. Aquí no es solamente para Emanuel, aquí es para todos. ¿Sí me entienden? Amén. Todos aquellos, ojo, porque el Altísimo Dios nos está viendo, ¿sí me entiendes? Así es que deje su lugar y venga hacia el frente. Queremos hacer una oración por usted. Pase al frente. Bendito sea el nombre de Dios. Usted no, porque no ha aceptado a Cristo. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Pero si te quiere aceptar, ¿Qué pasa? Es que este día es un día mucho, muy especial. y usted va a ser la primera alma. Vaya este día, puedo hacer para que se la dejo. Porque
Porque quiero darte también, para ir cerrando de ese tiempo, quiero darte una palabra. No voy a orar por cada uno, solamente quiero darte una palabra. Aceptar al Señor es aceptar Ya estamos a Dios, todos. no aceptar a la iglesia. Esperamos. Escúchame bien. Ya lo platicamos. Allá en el huerto del Edén, en el huerto del Edén, el hombre perdió tres cosas. Tantito ahí, espérense tantito por favor. Perdió tres cosas. Pero en Cristo Jesús, Él nos entregó de esas tres cosas. Primero, en el Edén, el hombre perdió la autoridad. ¿Estás de acuerdo? Perdió la autoridad. Ella no tuvo autoridad. ¿Sabes que lo invadió? En lugar de autoridad, tuvo miedo. Y él también pierde no solamente la autoridad, perdió poder. Pero recuerdan que Jesucristo en Jerusalén les dijo: espérense de ahí. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, el poder está en tu vida, ojo. Y tú tienes que creer que ese poder y esa autoridad, porque Jesús dijo: os doy poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del mal. Es una promesa de parte de Dios. Y termino para decir, cuando Jesús, antes de ascender a los cielos, algo que hizo con sus discípulos es que los tuvo así, quiero pensar que como están esta noche, y entonces comenzó a tocar cada uno de ellos y les comenzó a decir: yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo y te bendigo. Y cuando está diciendo yo te bendigo, en ese momento, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Comenzó a ascender el Señor. Entonces tú tienes, escúchame bien, amado hermano y hermana, tú tienes esa bendición de bendecir a los demás. Esa bendición de bendecir. Donde quiera que tú llegues vas a bendecir. Entonces tú tienes que creer a esta palabra. Cuando tú salgas de ese lugar, ¿sabes qué? Vas a estar buscándole en oración y por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo te va a dirigir de una manera tan especial. Y van a comenzar a hacer cosas maravillosas que tú no habías experimentado. ¿Sí me entiendes? Pero tú tienes que creer a la palabra. Si has sido menospreciado, te han criticado, tal vez en esta noche vienen con cargas, con heridas, vienen lastimado porque te ofendieron, porque te abandonaron, porque te traicionaron. En esta noche está la persona de Jesús. Levanta tus manos y oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Oh Dios, en el nombre. Señor, rogamos esta noche, Señor, que la gracia divina de tu Espíritu Santo venga sobre este lugar, Padre. Y que esta palabra, Señor, no solo Dios quede Dios en nuestra mente, Dios, sino que quede en lo profundo, enraizada en nuestro corazón, Señor. Y que podamos, Dios, llevar a cabo, Señor, el propósito tuyo sobre la tierra, Dios. Tu palabra dice que no nos das cargas que nosotros no podamos llevarnos. Y yo lo creo esta tarde, Dios. Creo esta tarde, Dios, que tu palabra también declara que fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice el apóstol, Señor. Creo que trabajarás en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro ser, Dios. Y que esta tarde, Dios, los que estamos al frente, Dios, solo estamos, Dios, asumiendo, Dios, el reto, Señor, que tú nos haces por la palabra.
el desafío, Dios, más grande, Dios, que nos has hecho por la palabra esta tarde, Señor. De poder ser parte, Dios, de la extensión de tu reino, Señor, en el mundo, Dios. De ser parte de la extensión de tu reino, Señor, en el lugar donde vivo, Dios, donde radico, donde resido, Señor. Ser parte, Dios, de tocar y bendecir una vida, Señor, alrededor mío, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tú lo harás, Dios, lo harás por tu palabra, Señor. Sé que bendecirás vidas, Dios, a nuestro alrededor. Dios, porque iremos, Dios, y bendeciremos otra vida. Daremos aquello, Señor, que tú nos diste a los discípulos, Dios. Padre, ruego en el nombre de Jesús que venga una bendición grande, Señor, sobre este lugar, Dios. Que venga una bendición grande, Dios, sobre este lugar, Señor. Que puedas impactar, Dios, que seamos parte, Dios, de impactar este valle, Dios. Que podamos impactar vidas, Dios, en este valle. Padre, en el nombre de Jesús lo rogamos. En el nombre de Jesús lo rogamos esta tarde. Dios, ven a tomar, Señor, la vida nuestra, Señor. En el nombre de Jesús. Dios, que este compromiso que hemos hecho, Dios,